Muy buenas, soy el pastor Vladi. Estamos estudiando el Evangelio según Marcos y el tema que nos toca hoy es el rostro de Dios. Y como siempre, nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a un estudio más. Estamos arribando al estudio número 52 de esta serie de Marcos y estamos tan agradecidos con el Señor, pues ya vamos por el capítulo 9 y sabemos que a Marcos le quedan 6, 7 capítulos, más o menos, 6 para ser exactos. Y bueno, vamos bien, como decimos en Guatemala, adentro ya en este estudio. Y vamos a entrar en el mismo de una vez para aprovechar el tiempo que Dios nos regala hoy. Por lo tanto, le ruego que me acompañe para que oremos. Mi buen Dios, te damos muchísimas gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por permitir que estemos nuevamente estudiando, nuevamente reconectando conceptos y que lo que vamos a enseñar hoy, que primero que nada pueda ser guiado por ti, pero en segundo lugar, Señor, que tú lo puedas usar, porque es el interés de este servidor tuyo el de poner un grano de arena en este camino tan importante de volvernos a las raíces bíblicas, a las sendas antiguas. En el nombre de Jesús lo pedimos con alegría y con gratitud. Amén y amén. Muy bien. En primer lugar, me gustaría decir que este tema, para que usted lo conecte, es la secuela del tema que veíamos la semana pasada, que si usted recordará era el reino de Dios venido con poder. Y en ese primer tema que tuvimos en el video 51, hablábamos de algunos conceptos muy importantes ya porque tienen que ver precisamente con la divinidad de Dios, con cómo Él ha venido bajándole los humos, por decirlo de alguna manera, a los discípulos con respecto a lo que ellos pensaban del Mesías, pero ahora se va a revelar y se va a revelar de una manera distinta. Y entonces yo quisiera retomar el tema reconectando algunos de los puntos que vimos la semana pasada, pero sí sugiero que si usted está viendo este sin haber visto el número 51, sugiero que vea el 51 primero. Dice así Marcos 9:1 y leemos la Biblia del Jubileo. También les dijo, de cierto os digo, es decir, amén os digo, que hay algunos de los que están aquí, está hablando con sus 12, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder o con potencia, es esta versión. Claro, la idea era que 3 de ellos participaran de un evento que tuvieron que callarse al respecto del mismo. Me refiero a la metamorfosis del Mesías o a lo que se conoce como la transfiguración, y que por presenciar ese evento no verían la muerte. Entonces, importantísimo recordar que el reino de Dios no es algo, es alguien, es decir, es una referencia a Dios mismo, solo que en una versión disminuida, en la expresión mínima. Enseñábamos la semana pasada de lo que Dios es, el cual se refiere a Jesús sin dejar de ser Dios. Y esto lo conectábamos también era porque nadie, absolutamente nadie, según lo enseñó Juan capítulo 1, versículo 51 me parece, puede ver a Dios. Y como veremos hoy, nadie puede tolerar la santidad de Dios bueno, Juan lo que dijo fue que nadie nunca había visto a Dios y eso es importante que lo conectemos. Va de alguna manera a forzarnos a replantear cómo es que hemos estado leyendo algunos versículos, sobre todo con respecto de Elías, de Moisés y algunos otros. Pero también recordar entonces que por la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, era necesario que Dios se disminuyera a sí mismo. Y hay muchísimas expresiones de esto en el Tanaj. Habíamos también dicho la semana pasada que queríamos poner un ejemplo de cómo es que algo que se está hablando en el Evangelio ya estaba en la Torá
claro, a veces un poco vedado como será nuestro tema de hoy, pero que es un deleite poderlo descubrir y poder empatar esa lectura, la lectura del Evangelio con la lectura del Tanaj. Tanaj es lo que se conoce como la Biblia hebrea y también se conoce como el Antiguo Testamento. Entonces, si hacemos ese empate, si ponemos estas dos a entender que no se pueden leer por separado, sino que son mutuamente excluyentes o incluyentes, perdón, mutuamente incluyentes, justo dije lo opuesto, mutuamente incluyentes, nosotros vamos a poder captar cada vez mejor el mensaje de uno y del otro. Entonces nos toca ir al Tanaj, específicamente vamos a ir a la Torah y vamos a leer algunos versículos del capítulo 33 de Éxodo. Pero antes de llegar a leer estos versículos, yo quisiera darle un poquito de contexto de lo que está ocurriendo. En el capítulo 32 se da el pecado, terrible pecado del becerro de oro. Y como consecuencia de esto, en el versículo 33 se dan algunas circunstancias, voy a llamarles. En primer lugar, Israel recibe la noticia de que Dios no va a ir con ellos porque no lo tolerarían. Ellos son de dura cerviz, ellos son un pueblo de dura cerviz, como cualquier humano, no solo Israel, cualquier humano, de Adán en adelante, somos de dura cerviz. Entonces él va a enviar a un mensajero, o un malaj en hebreo, o un ángel como lo hemos conocido, y esto se anuncia en el versículo 3. Si esto no fuera así, él los consumiría en el camino por ser humanos. Israel toma una posición correcta como reacción y es que ellos se arrepienten delante de Dios. Y es en ese momento en donde Moisés hace algo bastante peculiar. Toma lo que se conoce como el Mishkan o el tabernáculo, lo saca del campamento hacia afuera y entonces a partir de ahí cuando este lugar donde se encontraban las cosas más sagradas, donde se encontraba el arca que estaba detrás del velo, desde donde Dios le hablaba a Moisés, recibió el nombre entonces de la tienda de la reunión, o el Moed, ¿verdad? Era el lugar donde Dios se reunía, y entonces dice la escritura que Dios le hablaba allí, pero conectamos que no estaba dentro del campamento precisamente porque la cerviz dura de ellos les había llevado por lo menos a evaluar, a Dios le había llevado a evaluar que no soportarían su presencia y Dios quería cumplir su promesa de hacerles entrar en Canaán. Entonces saca la tienda de reunión y por eso se conoce con ese nombre a partir de ese momento, pero que usted sepa que es el Mishkan o lo que también se conoce como tabernáculo. Y es en este contexto que llegamos al versículo 11 y el cual yo le ruego que lea conmigo. Éxodo 33:11 dice así, estoy leyendo la Biblia del Jubileo. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara. Note que esto ya aparentemente contradice lo que dijimos que a Dios nadie lo ha visto. Pero lo vamos a explicar. Moisés hablaba con el Señor cara a cara como cualquiera a su amigo y se volvía al campamento, es decir, como la tienda de reunión estaba afuera, él se regresaba. Pero el joven, más el joven Yehoshua, Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, es decir, él como que permanecía afuera cuidando. Ahora, vamos al punto. ¿Qué lectura debemos hacer que la escritura enseña aquí que Dios hablaba cara a cara con Moisés? Pero en Juan 1:51 ya vemos que nadie ha visto jamás a Dios. Entonces tenemos que ir a lo que dice la escritura. La escritura dice en este lugar, en hebreo, panim al panim. Lo han traducido cara a cara. Y la verdad es que panim sí significa rostro, sí significa cara. Pero en muchos otros escritos hebreos, especialmente en talmúdicos, he de decir
se le ha traducido como razón. Por ejemplo, se dice que todos los mandamientos de la Torah, cada mandamiento de la Torah, cada competencia de la Torah, tiene 72 panim, es decir, 72 rostros. Es un mandamiento y a lo que se refiere es a que tiene 72 aspectos, 72 razones de algo. Entonces, Dios no está diciendo, o la Torá no está diciendo que aquí Moisés le miraba al rostro a Dios mientras hablaban como un amigo, sino que había una comunicación muy fluida en el cual Dios hablaba y Moisés respondía de alguna manera haciendo alguna pregunta, elaborando alguna duda, tratando de entender, y Dios lo razonaba con Moisés. Además, tenemos que recordar que todo esto fue dado entonces por un mensajero. Cada vez que usted vea en la escritura la palabra Dios en función de un humano, es decir, y Dios habló con tal, y Dios llamó a tal, y Dios le habló, no significa que Dios bajó, porque está escrito que el Mesías había de padecer una sola vez y para siempre, es decir, padecer la humillación de despojarse de todos sus atributos. Entonces lo que sucedía es que Dios enviaba mensajeros, por eso la palabra ángel en hebreo es malach y quiere decir mensajero. Y los malachim o ángeles, ellos no tienen como una voluntad propia, sino que lo que se dedican a hacer es exclusivamente a leer decretos de la boca de Dios. Es decir, ellos están hablando de la boca de Dios, pero como es palabra de Dios, por eso usa la palabra Dios, por eso usa la palabra Elohim o Eloha o la palabra que el original haya decidido hacer. Entonces acá entendemos que en primer lugar Dios no estaba hablando de rostro a rostro con Moisés, sino que lo que estaba ocurriendo era que Moisés oía las razones y él tenía toda la libertad de preguntar. Pero aparte de eso, seguramente hay un ángel, un malaj presente, y recordábamos que la palabra rostro, quizás no lo enseñé en las porciones de eso, estoy seguro, pero quizás no lo he mencionado acá, mencionar que la palabra rostro, cuando habla del rostro de Dios, se refiere a una superficie visible de una representación divina. Por eso hablamos de un ángel. Entonces el Panim Elohim, o sea, el rostro de Dios, es una superficie visible que representa y que habla en nombre de Dios. Hay algunos elementos del santuario, por ejemplo, la menorá, que estaba en el santuario y que era grandísima y altísima, recibía el nombre de Panim Elohim, ¿verdad? Algo que hablaba en el nombre de Dios. Porque, y repito, porque esto es necesario recalcarlo cada vez que podemos, Dios no es que estuvo viniendo a la tierra. Dios solamente ha venido una vez porque Él tomó la decisión de humillarse a sí mismo, como lo ha enseñado el Evangelio. Todas las demás veces Él envió mensajeros. Y por eso cuando vemos el famoso ángel de Jehová, que traduce la Reina Valera, algunos teólogos, algunas personas han pensado que se trata de Jesús. Nada es más herético y alejado de la verdad. No es Jesús. La expresión ángel de Jehová no puede ser Jesús, porque un ángel es una criatura que no habla de su propia voluntad, sino está hablando en nombre de Dios que lo mandó, y porque también la Escritura enseña que era necesario que Jesús padeciera una sola vez y para siempre, es decir, que se humillara una sola vez, que muriera una sola vez, que Él descendiera una sola vez. Dios solamente ha estado presente en este lugar que Él acomodó para que su creación fallida viviera una sola vez, y es cuando Él se humilló a sí mismo, como también lo hemos leído y visto en el Evangelio. Entonces, habiendo comentado esto, seguimos la lectura. Versículo 12, Éxodo 33, 12. Y dijo Moisés al Señor, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Es decir, él no sabía el nombre del malaj que iba a ir con él. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido, dice Moisés, por tu nombre
y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino. ¿Cuál es tu senda? ¿Quién me lo va a acompañar? Para que te conozca, para que haya gracia en tus ojos. Y mira que tu pueblo es esta gente. Recordamos entonces, como una prueba más, que la gracia no es exclusiva del Nuevo Testamento, del Evangelio. Aquí Moisés fue llamado por gracia. Moisés halló gracia y es importante que lo conectemos porque la gracia es un concepto bíblico que también se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Es decir, Dios no salvó a Abraham por obras, ni siquiera por su fe, como algunos piensan e insisten, sino que Dios le salvó por gracia. Lo mismo hizo con Isaac, lo mismo hizo con Jacob, lo mismo hizo con los demás patriarcas, lo mismo hizo con Moisés, con Aarón, con Miriam, lo mismo hizo con David y cualquier otra persona que entró en pacto con Dios porque fue llamado por Dios, fueron salvos por gracia. Versículo 14. Y le dijo, esto ya es Dios. Esta versión me gustó mucho porque dice, mis faces irán delante de ti y te haré descansar. Es decir, que lo que Dios le está diciendo es una representación visible de mí va a ir delante de ti y te voy a entonces, por esto que va delante de ti, te voy a hacer descansar. No importa que estés en el desierto, no importa que estén caminando, ustedes van a hallar el verdadero descanso, el descanso del corazón y una promesa que según Hebreos se va a cumplir completamente en la segunda venida del Señor. Ahora, este malaj, este mensajero que viene, por supuesto que tiene la potencia, la plenipotencia de parte de Dios para hablar como que fuera Dios y en primera persona. Ahora, me llamó mucho, y ya lo dije, que esta traducción puso mis faces. La palabra faces nuevamente es panim. En la gran mayoría de traducciones traducen erróneamente la palabra panim muchas veces en la escritura. Sé que la King James, que es una versión inglesa, lo hace más de 200 veces. Traducen la palabra panim como mi presencia. Y de aquí ha venido esta idea, sobre todo mucho más cercana a nosotros, que la presencia de Dios es como algo que se siente, algo que se expande, pero si nosotros somos congruentes con la escritura, la palabra mi presencia, la presencia de Dios, no está en la Biblia. No la va a poder hallar, por lo menos no en el original. Y por eso yo he empezado a decir que nosotros no tenemos la Biblia en nuestras manos. Tenemos una traducción que debemos de aprender a depurar y bendito sea el Señor que nos permite estudiar para hacer esto. Entonces la escritura original dice mi rostro, que ya dijimos es una superficie visible de Dios, un ángel que los iba a acompañar, en este caso era la columna de fuego, en este caso era la nube que los guiaba y algunas otras manifestaciones visibles que ellos tenían, la roca que les dio agua, pero de alguna manera también que lo sepamos, porque hoy es muy fácil decir, hoy no hubo presencia de Dios en el servicio. Eso no es correcto. Dios está con nosotros, aunque no le hayamos sentido, aunque no sintamos cosquilleos, aunque no se trata de que la persona pueda sentir a Dios. Es que Dios, donde se le habla, donde se le ama, donde se le respeta, donde se aplica su palabra, Dios va a estar presente. Dios siempre está con nosotros. No es que su presencia está o se va, se pone o se quita al antojo de alguien, sino que Dios está presente. Dios está aquí en este momento conmigo, está con usted en este momento que usted está escuchando estas palabras. Debemos de aprendernos a quitar esa idea porque más y más veo yo que se exalta el tema de la presencia de Dios como algo que se siente sabroso, pero repito, no es bíblico. Ahora, el descanso del que habla ahí, que usted sepa también, cuando dice, te haré descansar, ese descanso duró 39 años, una generación, pero repito,
Hebreos nos enseña que el verdadero descanso solo lo puede dar Yehoshua HaMashiach, es decir, Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él es el verdadero descanso. Ya ve cómo desentramando las escrituras nosotros podemos encontrar mucha verdad. No es mi intención ofender a alguien que piensa de esta manera, pero sí es mi intención traer luz para que nos evitemos pensar de esta manera y podamos ir incorporando esto a nuestra relación con Dios como un conocimiento que nos va a mejorar en la vida, en la relación con Él. Versículo 15. Y él, refiriéndose a Moisés, respondió: si tus faces no han de ir de adelante, no nos saques de acá. Tienes razón, o sea, si tu panim, si tu rostro, ahí nuevamente traducen mucho si tu presencia, pero repito, no está bien. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo, una forma de hablar muy peculiar de ese entonces, y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros. O sea, Moisés está diciendo, así es como entendemos que la gracia está con nosotros. Y es lo mismo que yo podría decirle a usted hoy en día. No es porque sintamos la presencia de Dios, es que Dios está con nosotros. Es que Él ha prometido que iba a estar. Eso es su gracia. Sigo leyendo y dice: y que yo y tu pueblo seamos distinguidos. Recordará usted que hemos hablado un poquito de la distinción que Dios hace de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Es decir, Dios nos distingue. Dios nos ve como sus hijos incorporados, adoptados. Versículo 17. Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y yo te he conocido por tu nombre. Nuevamente estamos hablando de la elección de Dios. Nadie llega a conocer a Dios si Dios no se revela. Y Dios se ha revelado. Y esa es la razón por la que usted está viendo este estudio. Si usted ha confesado a Jesús en su corazón, si usted tiene a Jesús, si usted ama a Jesús, si usted tiene una pasión por la Escritura, Dios lo ha llamado, Dios lo ha escogido, a Él toda la gloria. Versículo 18. Y ahora nos enfilamos a hacer la conexión con lo que habíamos hablado en Marcos capítulo 9. Dice el 33-18 de Éxodo. Él entonces dijo, es decir, Moisés nuevamente: te ruego que me muestres tu gloria. Ahora la palabra gloria tenemos que entenderla porque las personas tendemos a ver la palabra gloria, kabod en hebreo, como una expresión del esplendor, algo que quizás nos dejaría sin vista. Pero la palabra gloria, kabod en hebreo, quiere decir peso. Por ejemplo, cuando se habla de Abraham, en el capítulo 13 de Génesis se dice que Abraham era muy pesado en ganado. Eso quiere decir que donde él iba tenía demasiado ganado y eso lo hacía millonario, porque en ese entonces se medían en esos términos, en términos de cabezas de ganado. El mejor ejemplo para la palabra kaboda es tener una esponja y colocar una sábana sobre esa esponja y luego en el medio de esa esponja colocar una piedra pesada, entendiendo que si hay centavos, si hay monedas, por poner un ejemplo, si hay ganchos, cualquier otra cosa que esté ahí, el peso de la piedra va a traerlos a sí mismo. Este es el concepto bíblico de gloria. Es la atracción que Dios genera. Alguien más, otro ejemplo podría ser por medio de un imán al metal, ¿verdad? Que el magneto grande, mientras más grande, más metales puede atraer a sí mismo y por supuesto lo hace. Este es el principio que opera en las grúas de los puertos, en donde hay un gran magneto, un gran imán que puede incluso llegar a cargar hasta contenedores, porque esa parte atrae. Entonces, la gloria de Dios es la atracción de Dios, es el peso de Dios, es el hecho que cuando Dios entra a un espacio, cuando Dios entra a un corazón, todo lo atrae a Él. Por eso la verdadera conversión a Jesús requiere arrepentimiento, requiere una transformación, porque Dios entra al corazón del hombre y hace que todo se atraiga a Él.
Ahora, ¿qué dijo Jesús que era la gloria? Me gustaría leer con usted un versículo que está en Juan. Juan capítulo 12, versículo 32. Dice, y yo, este es Jesús, si fuere levantado de la tierra. El concepto es la crucifixión. Es decir, y yo, cuando sea crucificado o al ser crucificado, dice, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, la gloria de Dios, el momento en donde Él atrae a todos a sí mismo, es el madero. Es el madero. Moisés quiere ver la gloria de Dios y Dios le dice, ok, yo me voy a revelar y te voy a decir cómo es que va a ser esta revelación. Y recuerdo que lo que nos trajo hasta acá, Marcos capítulo 9, versículo 1, habla también de Dios mostrándose a tres personajes que la próxima semana sabemos que serán Pedro, Juan y el otro hijo de Zebedeo, Jacobo, que Dios se les reveló y no murieron. Y aquí es donde tenemos que hacer esa conexión. Jesús está diciendo, entonces, que al ser levantado, Él iba a ser levantado en un madero, expuesto en una cruz, y entonces todo, a cualquiera iba a traer a Él. La gloria de Dios es el madero. La gloria de Dios es la cruz. La gloria de Dios es el momento cúspide de la humanidad en donde Él pagó el rescate, en donde Él obtuvo las reconciliaciones por usted y por mí. Esa es la gloria de Dios. La gloria del Hijo es precisamente esa. Volvemos entonces a Éxodo 33, 19 para hacer esta conexión nuevamente con lo que veníamos viendo de Moisés. Dice, y él respondió, esto es Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, es el rostro de Moisés, y proclamaré el nombre que yo soy delante de ti. No quiero comentar esto, aunque da mucho para comentar, pero seguramente lo haremos en las porciones. Y luego dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré gracioso, ahí dicen clemente, pero es gracioso de gracia, para con el que quiera tener gracia. Y luego le dice el verso 20, y aquí complementa, pero correctamente, lo que ya habíamos hablado de que Moisés hablaba supuestamente cara a cara con Dios. Aquí lo complementa porque dice, mas no podrás ver mi faz, porque no me verá hombre y vivirá. Dios se lo está diciendo a Moisés, eso quiere decir entonces, en el versículo 11, cuando dice de cara a cara, no está viendo el rostro de Dios. La escritura no se contradice, para nada. Si encontramos una aparente contradicción, o no lo estamos leyendo bien, o hay un misterio que no estamos entendiendo. Dios entendió entonces que para Moisés la gloria era ver el rostro de Dios. Sin embargo, Dios tenía otras ideas. Le dice que no lo puede ver, consecuente con Juan y con lo que ya hemos visto. Y entonces el versículo 21 relata también, y dijo aún el Señor, vea qué va a hacer el Señor con Moisés. He aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Ahora, ¿qué dijimos que era la gloria de Dios? La gloria de Dios es el madero. Entonces lo que Moisés está a punto de ver, la revelación es que primero Dios lo va a tapar para que él no vea la disminución del Dios omnipotente, del Dios que nadie puede ver y permanecer vivo. Y Moisés va a ver una revelación hasta tiempo futuro. Y va a partir después de que pasare su gloria, es decir, después del madero. Lo que Dios le va a mostrar a Moisés, lo que él va a poder ver, es la resurrección, lo que viene después de la gloria. Así dice, cuando pasare mi gloria,
yo te pondré una hendidura y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Entonces él no iba a ver primero a Dios descendiendo, a Dios disminuyéndose, sino que él iba a ver a Dios ya disminuido, porque no puede ver hombre alguno a Dios y permanecer con vida. Pero Dios no le mostró sino hasta después de su muerte, es decir, de su resurrección. Versículo 23. Después apartaré mi mano, ¿verdad? Después de que haya la gloria, después del madero, apartaré mi mano y verás mis espaldas, dicen todas las versiones. Aharei, pero Aharei no es mi espalda. Hay otra palabra para espalda, gam o gap. Es la palabra para gab, es la palabra para espalda en hebreo. Aharei, o sea, quiere decir atrás de mí, no es mi espalda. En este momento usted no me está viendo la espalda, pero sí puede ver lo que está atrás de mí. Bueno, es lo mismo que Dios le está diciendo a Moisés. Y por eso no nos confiamos de las traducciones que se han ido contentando con lo que alguien quizás equivocadamente puso. Aquí dice detrás de mí. Y detrás de mí no está mi espalda. Detrás de mí, mi espalda es parte mía. Detrás de mí hay unas fotos, hay un escenario que colocamos ahí para que sea más tolerable esta enseñanza. Entonces, no es la espalda, es detrás de mí. Y luego dice, más mis faces, mi rostro, no lo verás. Entonces señalamos que lo que Moisés vio fueron dos cosas. En primer lugar, la resurrección, y como está escrito en Isaías 53:10, y los hijos que Dios le dio. Moisés está bregando con el pueblo, él está fastidiado con el pueblo, él está cansado con el pueblo, él no sabe quién lo va a acompañar, es tan grande la carga que le toca ver, pero ahora ve que el Mesías, que Dios mismo, con quien él está hablando por medio del intermediario de un ángel, por medio del rostro, por medio del malaj, por medio de él le está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a ir y yo voy a tener muchos hijos. Y esa es la conexión que hacemos. Por lo tanto, le pido que me acompañe de vuelta a Marcos 9:1. También les dijo, esto ya es Jesús con sus discípulos, amén les digo, que hay algunos de los que están aquí, en este momento, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Es decir, algunos de ustedes, de hecho sabemos que son 3, no van a gustar la muerte, no está hablando de la segunda venida, no les va a afectar la muerte, a pesar de que van a ver al Hijo del Hombre que viene con potencia. La expresión mínima, pero también con potencia. Es lo mismo que le tocó ver a Moisés. Versículo 2. Y 6 días después, tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan y los sacó aparte solos a un monte y fue transfigurado delante de ellos. Esta supuesta transfiguración, que yo no sé qué le transmite la palabra transfiguración a usted, es lo que en griego se conoce como la metamorfosis del Mesías. De hecho, el verbo así dice, se metamorfizó delante de ellos. Hubo una manifestación de poder, quizás un poquito más que lo que Moisés vio, quizás semejante a lo que Moisés vio. Yo no estoy aquí para evaluarlo, pero lo que sí estoy aquí es para decir que se compara con lo que Moisés vio, en el cual recibió una revelación del futuro, una revelación de la manifestación de Dios, especialmente de la resurrección del Mesías, de Dios mismo, y de los hijos que le iba a dar. Eso fue lo que Moisés recibió. Algo similar ellos van a ver. Y es con este prisma que nosotros la próxima semana nos vamos a dedicar a interpretar la famosa transfiguración, lo cual haremos con el favor del Señor. Quiero despedirme, no sin antes dejarle un último versículo también del Evangelio.
La figura del Mesías, la figura de Jesús, la figura del reino de los cielos, el rostro de Dios que aparece desde Génesis, también es Jesús, o precisamente es Jesús. Colosenses 1:15 cierra nuestro estudio diciendo, Él, o sea, el Mesías, Jesús, el reino de Dios, el nombre que usted le quiera dar, pero Jesús de Nazaret, Yehoshua HaMashiach, a Él toda la gloria, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No me canso de decirlo, Dios Todopoderoso que vino, que se disminuyó. A Él, dice este versículo, es la imagen, es el panim del Dios invisible. El Reshit, ahí dicen la primicia de toda la creación, pero es el concepto es el Reshit. Le invito a ver nuestra porción semanal de Bereshit, ahí lo intentamos explicar. Lo leo nuevamente porque estoy maravillado. Él, el Mesías, Él es la imagen, es el panim del Dios invisible, el Reshit de toda la creación. Cierro esta oportunidad rindiéndome ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, a Él toda la gloria. Y antes de terminar, me gustaría recordarle que si no se ha suscrito a nuestros canales de Facebook, de Instagram o de YouTube, en donde estamos transmitiendo esta enseñanza, hágalo, porque así le llegan nuestras publicaciones y estamos seguros que tenemos mucho material que le ayudará en su crecimiento, de volverse a las raíces bíblicas, que ya va siendo hora que retomemos el camino de la reforma y volvamos al Señor de todo corazón. También recordar que específicamente en el canal de YouTube tenemos una videoteca con varios videos que están distribuidos. Cuando usted ingresa a nuestro canal, busque la sección de listas de reproducción, playlist en inglés, que las busque, y ahí va a encontrar citas del Señor, prédicas dominicales, allí va a encontrar un estudio de Gálatas, este estudio de Marcos, el estudio de las porciones y muchas otras cosas que iremos subiendo con el favor de Dios para acompañarle precisamente en este viaje de volvernos a la raíz bíblica. Que Dios lo bendiga, le mando un abrazo y lo espero la próxima semana. Hasta pronto.